Ok, vamos a hablar sobre cómo funciona una estrella. ¿Listo? Una estrella es un objeto de gas muy grande en el espacio. Este objeto tiene muchos átomos, exactamente miles de millones. ¿Sí? Estos átomos son de helio y de hidrógeno, mayoritariamente de hidrógeno. ¿Qué pasa? La estrella tiene mucha gravedad debido a la densidad de materia acumulada. Entonces, esta materia genera una enorme gravedad que hace que la esfera, es decir, la estrella, tenga una forma esférica. Listo. ¿Cómo funciona la estrella? El hidrógeno es el combustible de la estrella. Entonces, la estrella lo que hace es que empieza a hacer fusiones nucleares, hidrógeno con hidrógeno, hasta llegar a formar helio, específicamente helio 4. Entonces, ¿cómo funciona exactamente? Bueno, resulta que estos átomos de hidrógeno se mueven a 600 kilómetros por segundo en promedio, ¿sí? Esto genera que se estén constantemente chocando los átomos de hidrógeno unos contra otros, y esto le ocurre billones de veces por segundo, ¿sí? Ahora, los átomos con cargas iguales se repelen, ¿sí? Entonces cada vez que se chocan, rebotan. Pero ¿qué pasa? Que al colisionar dos protones, ¿sí?, se forma algo llamado deuterio. Es decir, que uno de los protones se convierte en un neutrón. Ahora este deuterio se fusiona con otro deuterio, es decir, vuelve a pasar el mismo proceso para formar helio 3, ¿sí?, dejándonos con un núcleo de dos protones y un neutrón. Finalmente este helio 3 se fusiona con helio 3, otra vez, perdiendo 3 protones, convirtiéndose en helio 4, con una estructura final de 2 protones y 2 neutrones. Durante este proceso se libera la famosa luz visible y luz no visible para los humanos y toda la energía que emana el sol. Ahora, vamos a explicar un fenómeno importante, porque resulta que es un milagro el que funcione la estrella. Vamos a tomar como referencia al sol. Este está a 15 millones de grados en su centro y a 6.000 grados en la superficie. Para que esta fusión nuclear ocurra se necesita una temperatura de miles de millones de grados y el sol está demasiado frío como para que eso sea posible. Entonces, ¿cómo es que el sol brilla? Porque no debería de poder brillar y tener funciones de reacción, debería ser una masa oscura de polvo. Resulta que los átomos, según las leyes de la mecánica cuántica, no son bolitas, sino una especie de vibración, por así decirlo, el cual, cuando no interactúa con nada, es decir, cuando no interactúa con otro átomo, este no define su posición, es decir, que no se sabe en qué lugar dentro de su espectro visible, ¿sí?, como si fuera un orbital, está un átomo. Hace que interactúe con algo, con otro átomo, entonces un protón colisiona con otro debido a una repulsión electromagnética que impide que dos cargas positivas se junten. Estos rebotan, como he explicado antes, dos protones. Recordemos que el núcleo de los hidrógenos es un protón. Entonces estos rebotan. Eso sumémosle que la temperatura del sol es insuficiente para permitir que a la hora de que estos reboten se junten, ¿no? Es decir, que no reboten. Entonces, ¿qué ocurre? Sin embargo, debido a la posición indefinida de los protones que les expliqué, existe una probabilidad muy baja del 0.00000000001% aproximadamente para que el efecto túnel haga presencia. El efecto túnel quiere decir que gracias a que no tiene su posición definida, de repente decide aparecer al otro lado de la repulsión electromagnética del átomo. Entonces burla el muro, burla esa repulsión y se logra juntar con el otro átomo, es decir, con el otro protón, para formar deuterio, como les he explicado. Entonces, y hasta llegar a la cadena, hasta llegar a helio 4 y toda la vaina, ¿no? Por último, al sol le quedan 5.000 millones de años de vida, debido al cuello de botella, gracias al efecto túnel, que a pesar de ser extremadamente raro, ocurre miles de millones de veces por segundo, gracias a sus 10 septillones, un número con 24 ceros. En conclusión, sin esta propiedad cuántica de la materia, da 10 septillones de átomos. Y en conclusión, ninguna propiedad rara de la cuántica, ninguna estrella podría brillar. Ahora, vamos a explicarlo con herramientas como te he explicado, pero con una analogía. Bueno, una estrella es un gigantesco grupo de átomos de hidrógeno, ¿sí?, de hidrógeno y helio en estado gaseoso. Ahora imagina que estos son maníes
cuanto, un cuenco tan profundo que la gravedad los mantiene bien apretados formando una esfera, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo fascinante, la fusión nuclear. El proceso que hace que la estrella brille, ¿no? Entonces, los anillos de hidrógeno se están moviendo a altísimas velocidades, a unos 600 km por segundo aproximadamente. Entonces, debido a la gravedad y densidad, chocan unos contra otros, ¿sí? Los anillos constantemente, millones de veces por segundo. Entonces, aquí hagamos una pausa. En la física clásica, los protones dentro de un átomo de hidrógeno, es decir, los maníes en nuestro ejemplo, tienen carga positiva, lo que significa que se repelen como si fueran imanes con el mismo polo, como hemos visto, ¿no? Cuando se pone a jugar con los imanes. Entonces, en teoría, los maníes nunca deberían de fusionarse porque están siempre rebotando. Pero aquí es donde entra el efecto túnel cuántico. Imagina que tomas dos maníes, ¿sí? Y los intentas unir, pero la cáscara los hace rebotar una y otra vez, ¿cierto? Sin embargo, en rara ocasión, por un fenómeno cuántico increíble, los maníes desaparecen de un lado de la cáscara, ¿cierto? ¡Pum! Y aparecen fusionados al otro lado de la cáscara, ¿cierto? Sin haber pasado físicamente la barrera. Así ocurre con los protones dentro de las estrellas. De repente, sin haber atravesado la barrera de repulsión electromagnética convencional, aparecen juntos y se fusionan en un nuevo tipo de maní, un maní más grande y estable, el deuterio. Luego este proceso sigue hasta formar helio 4, liberando energía en forma de luz. Ahora, eso es un milagro, porque en condiciones normales el Sol no tiene suficiente temperatura, ¿sí?, para que la fusión nuclear ocurra de forma ordinaria. Necesitarías miles de millones de grados para que los protones vencieran la repulsión por sí solos, y el Sol solamente está a 15 millones de grados. Esto es como si le pidieras a alguien agua hirviendo y te la trae congelada. No se puede, simplemente es imposible que el Sol haga fusión nuclear por su calor. Pero gracias al efecto túnel, aunque la probabilidad de que ocurra es del orden de 0.00001, ¿cierto? El número inmenso de átomos dentro del Sol hace que esta magia cuántica ocurra constantemente, permitiendo que el Sol brille. En conclusión, sin esta propiedad cuántica, las estrellas serían simples montones de maníes sin luz. El universo sería un lugar completamente oscuro.